Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo evento de nuestro grupo de la Universidad Nacional de Colombia. Para nosotros es un placer, es un privilegio estar aquí todos los miércoles y hoy tenemos un invitado especial, pero muy especial. Tenemos el gusto, el placer y el honor de tener un gran amigo, a un hermano, a un endoscopista terapéutico internacionalmente conocido, el doctor Víctor Bracho. Víctor es un gran amigo, es un experto en imágenes espectrales y en colonoscopia de calidad. Y hoy él nos va a conversar sobre la importancia que tiene el diagnóstico, identificación, pesquisa de las lesiones cerradas del colon, cerradas o acerradas. De todas maneras, quiero contarles que en los últimos años, la ADR, la tasa de detección de adenomas, ha sido ampliamente estudiada. Por cada 1% de ADR se baja notablemente la aparición de un cáncer colorectal. Ha surgido de manera progresiva la importancia de las lesiones cerradas. Por cada 1% de tasa de detección de cerrados, se baja un 7 a 10% el cáncer de colon. Y la vía cerrada es la segunda vía por la cual un cáncer de colon puede aparecer en el ser humano. Por eso estamos hoy muy felices de que Víctor, un gran educador y experto en este tema, nos ilustre sobre el mismo. Querido Víctor, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, mi muy apreciado amigo William Otero, con quien tendremos también el gusto de compartir en el Congreso Nacional de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, en la bella isla de Margarita, en la ciudad de Porlamar, en donde William, nuestro querido William, también es un invitado. El día de hoy conversaremos sobre qué factores debe tener en cuenta el endoscopista para lograr una detección de lesiones sésiles aserradas colorectales. Funciona igual la tasa de detección de adenomas tradicionales y la tasa de detección de lesiones sésiles aserradas. Eso es lo que vamos a evaluar el día de hoy. Sabemos ya que la tasa de detección de de las lesiones adenomatosas tradicionales, es decir, tubular, túbulo velloso y velloso, funciona mediante una estadística en donde tomas el número de colonoscopias con un adenoma o más sobre el número de colonoscopias totales y esto rinde, lo multiplicas por 100 y esto rinde un porcentaje muy bien estipulado. El ADR recomendado a nivel mundial con un nivel de evidencia 1C es del 35% para los masculinos, siendo 40% los masculinos y los femeninos 30%. Entonces, esto es algo que va con un nivel de evidencia 1C. ¿Qué pasa entonces para las lesiones sésiles aserradas? Funciona de la misma manera. Bueno, en esta última publicación del año 2024, liderada por el doctor Douglas Rex, ellos nos especifican cuáles son los factores o los indicadores de calidad para colonoscopia para el año 2024. Y entonces ellos hablan de factores prioritarios de calidad para colonoscopia. Entonces tenemos, como ya lo mencionamos, la tasa de detección de adenomas, ADR. Este que viene a continuación, que es nuevo, que es la tasa de detección de lesiones sésiles aserradas. Ya veremos en cuánto es lo mínimo requerido. La tasa de los intervalos de vigilancia recomendados también ya se sabe que es un factor de calidad. La tasa de preparación adecuada de colon, también es otro factor nuevo, y la tasa de intubación secal. Entonces, de este apartado número 2, la tasa de detección de lesiones sésiles aserradas, tenemos que de manera general, para hombres y mujeres, debe ser alrededor del 6%. Es decir, que todas tus colonoscopias debes tener un 6% de lesiones sésiles aserradas para decir que estás protegiendo a tu paciente, a tu población a la cual tú haces escrutinio, de un cáncer colorectal post-colonoscopia. Cuando no es posible que los patólogos se pongan de acuerdo con lo que es el tema de la concordancia entre la diferenciación de un pólipo hiperplásico y una lesión sésil cerrada, entonces lo metes todos juntos en un solo cajón y metes entonces
el pólipo hiperplásico común y corriente, la lesión sésile aserrada y el adenoma tradicional aserrado. Entonces, de esta manera tendríamos una forma indirecta de medir la tasa de detección de la lesión sésile aserrada. Y también, muy importante, la tasa de detección de lesiones sésiles aserradas significativas. ¿Qué tenemos entonces con esto? ¿Cuán riesgosa es la lesión sésila cerrada y por qué tanta bulla, por qué tanto suena y por qué está actualmente en la cresta de la ola de muchas publicaciones? Tenemos que sí, obviamente que son lesiones de mayor riesgo, pero ¿por qué? Número uno, implicada en cáncer colorectal post-colonoscopia, que es aquel cáncer colorectal que se desarrolla poco tiempo después de haber realizado una colonoscopia en donde le dijiste al paciente, mira, todo está bien y resultó que al cuarto año de la colonoscopia le consiguen un cáncer. Eso se llama cáncer de colon post-colonoscopia. ¿Por qué ocurre más frecuentemente esto en la lesión sésila cerrada? Número uno, porque tiene altas tasas de recesiones mucosales incompletas, es decir, dejan restos. El endoscopista hace la resección y con mucha más frecuencia quedan restos del adenoma en esa resección mucosal que realizaste. Tiene precursores, lesiones precursoras que progresan muy rápido hacia cáncer colorectal, ya lo veremos con más detalle. Esto da mucho miedo. Viste la lesión y pocos meses después ya tiene un cáncer de colon y lesiones no vistas frecuentemente. ¿Qué es lo que está metido en todas estas situaciones de peligro, de riesgo? Después hablaremos un poco sobre el síndrome de poliposis aserrada. Entonces, hay que conocer al enemigo. Lesiones no vistas frecuentemente. Esto ocurre porque la morfología de la lesión sésila cerrada es fundamentalmente plana, más del 90%. Tienen un París 02A, 02B y también tienen, se suma también la morfología de lesión de diseminación lateral no granular. Encima está cubierta por moco. Entonces, súper plana y encima cubierta por moco. Bueno, esos son dos factores. Después, tiene altas tasas de resecciones mucosales incompletas porque tienen bordes indistintos y muy sutiles. Las lesiones precursoras que progresan muy rápido hacia cáncer colorectal está explicada porque estas lesiones permanecen en estado latente durante largos periodos sin displasia o atipia citológica y al mutar podemos tener un cáncer colorectal en menos de 5 años. Lesiones múltiples desde ciego hasta recto. Entonces estamos hablando de poliposis aserrada. Al no conocerse la morfología de la lesión sésila aserrada, la posibilidad de cáncer colorectal metacrónico aumenta de una manera estratosférica. Entonces, ¿a quién vamos a culpar por la dificultad en la detección de la lesión sésila cerrada? ¿Al moco? ¿A la morfología plana? ¿Al moco más la morfología plana? ¿Al endoscopista no entrenado? Obviamente, yo diría que a todas estas. Y a veces pareciera que cualquier cosa que no se parezca a esta lesión grandota, gigantesca que tenemos acá y a esta otra que tenemos por aquí, es algo difícil. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos a seguir viendo. De ahora en adelante hablaremos sobre métodos avanzados de imagen. Esto utilizaremos endoscopios con magnificación óptica y utilizaremos índigo carmín. Con esto vamos a determinar el patrón mucosal descrito por Kudo o pit pattern, en donde se utilizan una serie de morfologías de la cripta de Lieberkühn que ayudan a predecir con grados muy altos de sensibilidad y especificidad de hallazgos anatomopatológicos ya muy bien establecidos, del tipo 1 hasta el tipo 5. Aquí tenemos los patrones de Kudo, no hablaremos de ellos. Y también hablaremos sobre la clasificación del JNET, en donde debemos utilizar un endoscopio de magnificación óptica y el NBI. De esta forma vamos a ver no solamente la malla vascular, sino también la forma de esa malla vascular, que entonces nos ayuda a predecir si se trata de un pólipo hiperplásico, de una neoplasia intramucosal de bajo grado, de alto grado o invasiva submucosal superficial o profunda. Todas estas cosas las utilizaremos para el conocimiento o la predicción de la lesión sésila cerrada. Por ejemplo, ¿qué tenemos en esta paciente de 39 años de edad que fue evaluada en el año 2006? Véanle la fecha. Esto es un endoscopio de visión muy normalita,
esto no es una alta definición, pero también podemos diagnosticar estas lesiones con una definición convencional. Fíjense, esto es una paciente, bueno, estreñida, aquí vemos la melanosis coli y vemos esta especie de protrusión de color rosadita. eh, Siempre lavando vamos a tener esto muchísimo mejor visión. Fíjense cómo se pone de relieve entre la melanosis y esta parte que son como una especie de protrusiones muy sutiles de color rosadito, pero cuando colocamos índigo carmín, vemos una gigantesca lesión de diseminación lateral. Aquí vemos los canales innominados inespecíficos y vemos cómo se dibuja esta lesión que tenemos acá, que no solamente es eso, eran tres austras de extensión, esta y esta otra que se iba hacia atrás. Para aquella época yo en realidad no sabía qué era una lesión sésila cerrada desde el punto de vista endoscópico. Entonces yo agarré y dije, bueno, yo creo que esto va a ser quirúrgico, porque no creo que esto se tenga que dejar así nomás. Entonces la biopsié hasta más no poder, hoy no lo hago ya y me reportaron pólipo hiperplásico. Yo dije que yo no podía creer que aquello fuese un pólipo hiperplásico. La paciente fue a cirugía, se hizo una colectomía hasta el ángulo esplénico y se marcó la lesión y el diagnóstico definitivo de esto fue una lesión sésil aserrada, para aquellas adenoma aserrado en el área marcada con material de sutura. Esa fue la primera que yo diagnostiqué y de ahí en adelante quedé marcado en este tipo de carcinogénesis, en este tipo de vías a esa carcinogénesis. Aquí tenemos el moco. Fíjense ustedes, aquí estábamos en colon proximal, mira esta cantidad de moco, perfectamente se pasa, bueno, era nada más que moco, y me fui tranquilo porque no conseguía algo que me llamara la atención, pero cuando lavas el moco, mira lo que consigues. Aquí tenemos una lesión de diseminación lateral que que toma todo esto hacia la parte posterior y el lateral también, pero que en realidad cuando se colocaba también el NBI, vamos a ver que tiene unos capilares de aspecto varicoso con divisiones y eso también es típico de la lesión sésila cerrada. Y cuando colocamos el índigo carmín, aquí vemos cómo los canales inespecíficos se amputan al borde de la lesión y cuando se va inflando con la lesión, con la solución densa, aquí vamos viendo cómo la lesión permanece bien delimitada con el índigo carmín y estos puntitos negros que no eran otra cosa sino el patrón endoscópico tipo 2O, que es la cripta de Lieberkühn llena de moco que hace una forma muy amplia. Acá vemos ya la lesión perfectamente resecada. Yo utilizo índigo carmín para poner los bordes de la lesión en evidencia. ¿Verdad que parece que está completamente resecada, verdad? Pero la verdad es que cuando utilizamos la magnificación óptica, nos damos cuenta que habían unas criptas de Lieberkühn que eran diferentes a las normales y resulta, al analizar toda la parte del borde de la lesión, aquí vemos esto que está también sospechoso, esto es lo normal, esto que está aquí es lo normal, pero más adelante nos damos cuenta que esto sí de gordo, esta es la lesión en la cripta 2O. Entonces utilizamos finalmente, aquí vemos con las flechitas amarillas, el patrón 2O. Entonces utilizamos un asa fría para terminar de retirar los bordes de la lesión y fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos referido como borde, lesión sésila cerrada en colon derecho, el adenoma aserrado. Este es el bloque principal de la lesión y aquí tenemos como borde de resección mucosal de colon derecho. Esto básicamente era lo que nos pareció sospechoso en el borde de la lesión, lo sacamos y ahora entendemos por qué es tan fácil dejar lesiones residuales en el bloque, después de resecar el bloque principal de la lesión. Vemos aquí un ciego. Este ciego en realidad, fíjense que está muy libre de tumor supuestamente, ¿no? Vean esta piscina de moco que tenemos acá. Esta imagen le sorprendió mucho al doctor William Otero, pero cuando ustedes tengan eso, ustedes tienen que buscar lavar el moco que tienen en el fondo y comienza a aparecer una cosa que da susto, que da miedo, esto que tenemos acá. Cuando colocamos el índigo carmín, fíjense ustedes el monstruo que aparece. Esto es en realidad el patrón típico 2O, el cual es entonces, como ya lo dijimos, la cripta del Lieberkühn llena de moco que es difícil de expulsar, entonces ella se dilata y hace entonces esto con su luz
Es una luz muy, muy amplia. El paciente fue citado posteriormente para colonoscopia y resección mucosal. Y acá vemos entonces esta lesión, que es la misma lesión, fíjense cómo cambió la morfología. En estos momentos había ya iosina o buscapina para aquietar las contracciones. Y vemos entonces esto que es una perfecta lesión tipo, si pudiéramos llamarle 2D, completamente plana, visible básicamente con el índigo carmín, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces una lesión de diseminación lateral. Acá vemos gránulos que no veíamos cuando no teníamos el índigo carmín. Esta lesión va desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá para hacer 3,5 por 3 centímetros aproximadamente. La sacamos en dos fragmentos de resección mucosal endoscópica. Y a pesar del tamaño, el patólogo nos dice que era una lesión sésila cerrada sin displasia. Bueno, aquí están los diámetros que se estimaron y eso fue el fin de esa lesión, no tuvo recidivas. Vean esto tan sutil, este moquito muy escaso, esto es colon transverso y nos damos cuenta que esta era el endoscopio 160 con magnificación óptica, 160Z zoom, pero él no tenía pues alta definición. Sin embargo, con el NBI y la magnificación vemos aquí el patrón vascular que era sospechoso. Pero fíjense, cuando se coloca el índigo carmín y comenzamos a hacer magnificación, miren lo que conseguimos aquí. La lesión se delimita perfectamente bien. Vean esta maravilla, esta belleza que tenemos aquí. Esto es el patrón 2O. Esto fue descrito por primera vez por endoscopistas japoneses de la escuela de la Facultad de Medicina de Tokio. Una lesión que no tenía más de 9 milímetros y ya cuando se reseca ya tenía atipia citológica. Luego el adenoma, la lesión sésila cerrada aparentemente no se relaciona con el tamaño para tener o no tener displasia. Esta persona femenina de 57 años viene por chequeo y conseguimos aquí en transverso esta difuminación de los vasos sanguíneos y este moquito que vemos por acá. No se ve más nada. Después de colocar mucolítico, parece que fuera peor, porque tenemos entonces que ni siquiera el moco. Aquí vemos una difuminación del patrón vascular. Esto que normalmente está acá, aquí llega hasta este punto y ya no vemos más nada, hay un silencio vascular. Eso es entonces otra de las características. No vemos un patrón vascular típico y aquí entonces cuando todavía usábamos FAIS con magnificación, vemos la morfología de la malla vascular. Esto es un capilar subepitelial de forma varicosa. ¿Sí? Esto es típico también de la lesión sésila cerrada. Ahora, cuando colocamos el índigo carmín, fíjense cómo los canales se interrumpen al borde de la lesión. Esta lesión no tenía aproximadamente unos 10 milímetros. Ella sale también con resección de asa fría. Aquí tenemos el patrón 2O. Y entonces aquí está la resección hecha y tenemos entonces una lesión sésila cerrada. Ella no era de características displásicas. Acá tenemos una lesión en el ciego, fíjense, una morfología rara. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, aquí entonces tenemos una lesión que tenía aproximadamente 15 milímetros. El patrón vascular reportaba un adelgazamiento del patrón vascular. Fíjense que este lado está gordito, aquí se hace más débil y desaparece. Eso ya es una característica de alarma del punto de vista de invasión a la submucosa. Acá vemos que los capilares subepiteliales se hacen muy escasos a diferencia de por esta área. Y todos estos son factores que hablan de una displasia de alto grado. En realidad el patrón mucoso era difícil de especificar porque aquí vemos criptas que parecían aserradas. Por este lado, sin embargo, vemos un patrón que parece un 3L que básicamente habla de adenoma tubular normalito. Vean aquí esta raya que está acá, esta otra que está aquí, esta que da un medio giro. Entonces era polimórfica. Y aquí tenemos en cambio otro tipo de cripta diferente. Era difícil. Yo pensé en una lesión adenomatosa tipo adenoma tubular con posible displasia de alto grado. Entonces, la lesión, ok, véanlo aquí, este es el patrón 3L, típico de librito, ¿sí? Eso me llevó a mí a pensar en un adenoma tubular. Sin embargo, aquí tenía un patrón de tipo 2, que habla más bien de lesión hiperplásica, pólipo hiperplásico normalito. Bueno, entonces, ¿qué terminó siendo esto? Bueno, si se levantó
con solución densa. Mi impresión diagnóstica con técnica avanzada de imagen fue de una lesión de diseminación lateral granular con técnica de imagen endoscópica. Pensábamos en un adenoma tubular con una posible displasia de alto grado. Se hace la resección, aquí había quedado un poquito, se resecó, se terminó de retirar y esto nos reporta el patólogo lesión sésil aserrada con displasia adenomatosa. Bueno, esto es obviamente una de las cosas de las cuales tenemos que hablar. Un caso de difícil caracterización, pero por lo menos la displasia adenomatosa sí pudimos diagnosticarla. ¿Qué es lo que pasa entonces con la lesión sésila cerrada cuando está provista de displasia? Acá tenemos un paciente en el cual se le hace una colonoscopia y se consigue esta lesión tipo sésil, ¿verdad? 5 milímetros aproximadamente, pero estaba anticoagulado. Entonces se decidió sacarlo de la anticoagulación y esto, unos 6 meses después, se repite entonces la colonoscopia y nos conseguimos con esta gigantesca lesión que tenemos por acá. Ajá, ups, ya va. Creo que me salí de la imagen. Perfecta, Creo Víctor, que se ve muy bien. ustedes lo ven, porque yo me salí de la imagen. Ok, ok, ya va. Ok, ahorita sí la veo. Perfecto. Era yo que estaba afuera. Bueno, entonces acá tenemos esta gigantesca imagen, esta gigantesca lesión que vino de este, que está aquí. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, esto es en realidad, ok, que esto tenía ya 2 centímetros. ¿Y cómo es posible que en 6 meses, 8 meses, el paciente haya evolucionado de esto hacia esto? Esto está publicado, ¿ok? Esto es también por estos investigadores de la escuela japonesa. El año 2023 publican este artículo en donde se habla de lo que está ocurriendo en la lesión sesilar cerrada. Entonces revisan en retrospectiva qué era lo que estaba ocurriendo. Bueno, esta lesión terminó siendo un adenocarcinoma avanzado, se hizo una colectomía y patológicamente reveló ser un T2N1M0, estadio 3A, desde aquí hasta acá. Entonces agarraron los archivos de fotos y revisaron nuevamente esto y se dieron cuenta que había algo que no se había visto, que era esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es la porción plana de la lesión que había pasado desapercibida y había sido clasificada como un 1S, un sésil, ¿ok? Y ahora nos damos cuenta que era un S, un sésil más una lesión plana. Esto se entendió después que se trataba de una lesión sésila cerrada. Entonces, estas son lesiones precursoras que progresan muy rápido hacia cáncer colorectal y hay que tener miedo. Usted tiene que, si usted sospecha que es una lesión sésila cerrada con displasia, usted tiene que correr y decirle al paciente, mire, usted tiene que hacerse esto a la brevedad posible. ¿Qué más tenemos? A ver, esta es una paciente que era ya pasado, ahí había pasado ya por una colectomía, por un cáncer avanzado colorectal, y esto es en realidad el muñón colorectal. Miren la cantidad de lesiones planas con moco adherido, ¿sí? Todas estas eran pequeñas lesiones sésiles aserradas. Entonces, no hay que ser demasiado listo para entender que lo que la señora tuvo anteriormente era en realidad una lesión sésila cerrada que se había transformado en cáncer. Acá tenemos otro paciente, este es de este año, ya se le habían retirado múltiples lesiones adenomatosas tradicionales, adenomas tubulares, adenomas tubulovellosos. Esto es el transverso. Y como esta lesión que vemos acá, teníamos también esta que está aquí, esta. Él tenía aproximadamente más de 30 lesiones de esta índole y las fuimos retirando por segmentos hasta que pues, todavía vendrá por ahí, pero ya las más grandes han salido. Fíjense aquí, esto es el patrón 2O, la cripta súper grande con una luz muy grande. Véanlas aquí también, esto está bien bonito desde el punto de vista de diagnóstico. Todas estas fueron lesiones sésiles aserradas. Véanlas aquí. Todas estas, este es un solo paciente con toda esta cantidad de lesiones. Este es entonces también una película o un anillo de moco amarillo que rodea la lesión. Esto también es típico de la lesión sésila cerrada. Acá vemos ya lavada. Vean el NBI. Fíjense, el NBI es más que todo para patrón vascular, pero también ayuda para el patrón mucoso. Véanlo por acá. Esto es en realidad, vean la cripta 2O, también evaluada mediante esto, magnificación y el NBI, ¿sí?
Entonces, acá esto fue resecado y el espécimen final terminó siendo también una lesión sésila cerrada sin displasia. Entonces, este otro paciente, operado 2 veces por cáncer de colon. Esto era en realidad el muñón del recto y me lo mandan. Vean, esto es recto bajo. Fíjense la cantidad de moco que tenía todo esto, ¿sí? Después de lavar con solución mucolítica, vemos entonces, aplicamos el FAIS con magnificación. Ven estos capilares de aspecto completamente varicoso. Esto es típico. El que quiera saber lo que es un capilar típico de la lesión sésila cerrada, que busque esta imagen que tenemos acá. Esto lo resecamos y esta es otra alteración histopatológica muy espectacular. Si esto parece una bota o un zapato, esto es lo típico de la lesión sésila cerrada. Mucho moco y entonces las criptas, los núcleos y las células se orientan en paralelo con la muscular de la mucosa. Esto ya era un paciente, esto ya era una displasia adenomatosa. Este iba volando para otro adenocarcinoma, hubiese terminado en una colostomía definitiva. Estos son los criterios de la poliposis acerrada. Esto han venido siendo evaluados y esto completamente puestos en actualización por la Organización Mundial de la Salud en el 2019. Este es el libro de la Organización Mundial de la Salud, les recomiendo, se los recomiendo. Entonces, la tasa de detección de lesiones sésiles acerradas, entonces, las publicadas van hasta hace poco, hasta hace un par de años, iban de 1,1 a 3,3% de la literatura internacional. Sin embargo, en 2024 y 2025 salieron las nuevas recomendaciones que hablan del 6%, ya lo hablamos anteriormente. Esto es igual, pero para la lesión sésila cerrada. El SDR, tasa de detección de lesión sésila cerrada, está compuesta por número de colonoscopias con una lesión sésil acerrada o más entre colonoscopias totales por 100. Esto da esta X. Y esta X tiene que ser alrededor de 6%. Ya veremos si somos todos capaces de llegar hasta eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los determinantes del SDR más reciente? A ver, la lesión adenomatosa tradicional es portadora de un componente plano que oscila del 40 al 60%. Yo soy más del 60%. Sin embargo, la lesión sésila cerrada es predominantemente en más del 80% de morfología plana o no polipoide. Y técnicamente, para el endoscopista puede ser muy diferente. Nuestra idea en el Servicio de Gastroenterología del Centro Médico Docente de la Trinidad fue determinar el tiempo de práctica de colonoscopia en relación con el ADR y con el SDR. Y el factor a investigar también era detectar mayor cantidad de adenomas no polipoides, ADR plano de la clasificación de París, lleva a mayor SDR. Veremos entonces. Esto fue objeto de un análisis de 14.241 colonoscopias, de las cuales calificaron 8.432. Esto dio origen a dos artículos, uno que se publicó en el Congreso de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología en 2022 y el otro que fue llevado a la Sociedad Venezolana de Endoscopia en el 2022. Y finalmente esto lo enviamos a la Unión Europea de Gastroenterología y se nos fue publicado en el 2023, en donde lo que les comenté fue llevado a cabo a investigación. Entonces se dividió la tasa de detección de adenomas, diciendo general, en plano y polipoide. Es decir, cómo era tu tasa de detección de lesiones polipoides y cómo era tu tasa de detección de lesiones no polipoides. Y veíamos cuál de las dos estaba en relación con la detección de las lesiones sésiles acerradas. Entonces, esto, para definir términos, ya lo comentamos, el ADR plano, el número de colonoscopias con adenoma plano más, entre colonoscopias totales por 100. Es un porcentaje igual para las lesiones de tipo planas. Entonces sacamos el ADR plano y el ADR polipoide. Entonces, se entendió que a más ADR, ¿ok? Mayor SDR. Esto ya está publicado. ¿Ok? Esto es algo que ha sido publicado en artículos de investigación. Fíjense el diagrama de correlación, que era perfectamente una línea completamente con coeficiente alto, y esto era estadísticamente significativo. Definitivamente, los que más detectan, los que más ADR tienen, más SDR pueden tener.
Pero ¿qué pasa con el ADR plano y el SDR? La correlación también era bella. Cuando tú tenías un ADR plano aumentado por encima del promedio, tu tasa de detección de lesión sésila cerrada era bastante buena. Pero ¿qué pasaba entonces con los protruidos? Los que eran solamente buenos detectando lesiones protruidas, no, o no lograban una tasa de detección de lesión sésila cerrada adecuada. Fíjense, el diagrama básicamente era un coeficiente de correlación disperso. No alcanza correlación entre dos valores y tenía una alta dispersión. Entonces no estaba relacionado. Y lo que fue para mí un golpe en la cabeza, que yo no me lo esperaba, el tema de estar sesgado pensando que mientras más colonoscopias hacías, más bueno eras detectando lesiones adenomatosas y detectando lesiones de célula cerrada. Pues resulta que no. Increíblemente no ocurría. Yo no podía creer lo que veía, tenía que verlo con lupa. Entonces resulta que una cosa es que tú tengas mucho tiempo practicando colonoscopia y que tengas los mayores números de estos estudios realizados, pero si tú no te paras a ver lo que estás haciendo, tú vas a seguir cometiendo los mismos errores y pasándole por encima a las lesiones planas, que son las peores porque producen por desconocimiento más carcinoma en el paciente. Acá tenemos entonces el otro cuadro estadístico. Básicamente, la lesión plana, el que era bueno en detectar lesiones planas, podías lograr predecir la ocurrencia de la lesión sésila cerrada, que la tenemos aquí. No ocurría lo mismo con la lesión plana. Bueno, esto ya está, en esto estamos nosotros haciendo investigación ahorita, ojalá que logremos publicarlo a través de la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva. Entonces, ¿cuál fue la conclusión que nosotros tuvimos con este trabajo que nos aceptaron en la Unión Europea? Un factor sine qua non para un buen SDR, para un gastroenterólogo, es el conocimiento previo de la lesión plana colorectal, es decir, la tasa de detección de lesiones planas. Para lo mejor de nuestro conocimiento, este es el primer estudio en donde el ADR fue dividido en general plano y protruido para investigar el impacto de esta habilidad endoscópica en las lesiones planas para tener un buen SDR. Y bueno, nosotros hemos venido haciendo énfasis desde el año 2016, que hicimos el primer taller de detección y caracterización de lesiones no polipoides de colon y recto, en donde se utilizan una serie de casos endoscópicos, fundamentalmente endoscópicos, y se le ponen a los estudiantes y también a los gastroenterólogos formados, pero con mentalidad amplia. A ver, ¿tú qué ves ahí? Bueno, yo veo una mancha, ¿ahí qué haces? La lavo. Y ahora que, bueno, pongo índigo, ¿ahí qué estás viendo? Bueno, estoy viendo una lesión polipoide, pero tú no te das cuenta que es más extensa. Bueno, y de esa manera tú vas llevando al estudiante y los resultados son muy buenos. Tenemos acá este artículo, hermoso libro que publicaron en conjunto el doctor Monserrat con el doctor Wallace, en donde nosotros publicamos el capítulo de las lesiones sésiles cerradas de colon y recto. Se los recomiendo porque este está provisto de un atlas de lesiones sésiles cerradas y la patología. O sea que es bueno para el endoscopista y para el patólogo. Conclusiones. Todos los endoscopistas deben conocer sus propios parámetros de calidad en endoscopia. Un gran número de colonoscopias y con mucho tiempo de ejercicio no implica necesariamente buenos niveles de ADR ni de SDR. Un bajo número de ADR plano está en relación con un bajo número de ADR general y SDR también. Para el diagnóstico de la lesión sésila cerrada se debe diagnosticar primero lesiones planas de colon y recto. El reentrenamiento es una buena opción para mejorar los niveles de ADR y de SDR. Muchas gracias. Víctor, mil gracias. Qué conferencia más espectacular. Creo que ha sido Gracias. muy académica, muy técnica, muy didáctica. Nos has enseñado muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno escuchar a un Gracias a experto ti. Ujú. hablando. Creo que aquí siempre decimos que uno sabe en realidad lo que hace en el día a día. Es por eso que la excelencia es un hábito. Y tú has mostrado cómo tienes gran excelencia en eso. Yo quisiera preguntarte, Víctor, mientras el auditorio te ayuda a preguntar, ¿cómo tú crees que un endoscopista puede llegar a tener una buena tasa de detección de lesiones cerradas? ¿Cómo hacerlo? Sí, bueno, obviamente el centro especializado es aquel que cuenta con entrenadores, endoscopistas, y el estudiante está bajo la tutela de
del profesor. Y obviamente tienes que aprender a utilizar los realzadores, como el índigo carmín, que es barato. Todo lo que requieres es que se te pare la bandera roja de peligro, te paras. Eso se llama el ojo entrenado, ¿no? Entonces, la luz blanca es lo predominantemente aquí, y ahí es donde viene la parte difícil, quizás, ¿no? El ojo entrenado básicamente te dice que cualquier irregularidad, cualquier alteración del patrón muscular debe ser identificada como un peligro. Pararte y ponerle el ojo con luz blanca ahí. Y después viene todo lo que hemos visto a continuación. Esa es la metodología que utiliza también el profesor Iwatate, el que trajimos para el mes de la prevención del cáncer de colon en el Centro Médico José de la Trinidad. Lo trajimos desde Japón y él publicó un artículo espectacular que se los voy a recomendar, que se trata sobre intervención educacional. La hicieron para países asiáticos, entonces ellos hacían lo mismo, ¿no? Ponían imágenes en donde era la enseñanza con luz blanca, y se le explicaba al estudiante cómo evaluar con tus ojos en luz blanca qué es lo que estaba mal y qué era lo que estaba peligroso. Y ahí entonces afinarte, y de ahí en adelante, una vez que logras dominar o por lo menos entrar tu ojo con luz blanca, ya tienes prácticamente el 70% del camino andado, ¿no? Esa es una de las maneras, ¿no? Gracias. ¿Has medido tú, Víctor, tu tasa de detección de lesiones cerradas en el colon proximal? ¿Cuánto Sí, tienes de tasa de detección? sí, fíjate, en el grupo etario que va de 70 a 75 años, de ADR, en la mía medida está en 42%, y de SDR está en 5,8%. Entonces, lo que pasa, el problema ahorita con las nuevas guías, ¿no? En donde se colocaron estos números, 30 más menos, más menos, a ver, 30 más menos 5, ¿no? Entonces teníamos, a ver, 30 a 35%, perdón, hasta 40% para los masculinos y 35% para las femeninas. Entonces, tú viéndolo ahí, tú preguntas, ¿estas tasas son en realidad affordable, como se dice en inglés? ¿O te puedes dar el lujo de decir que tienes eso? ¿Cómo lo vas a saber si ni siquiera sabes cuál es tu propia tasa, ¿no? Entonces, ese es el problema. Tiene que tener concordancia y bastante comunicación con los patólogos, porque tu tasa de detección va a depender de que tú tengas una biopsia de ese pólipo que sacaste que diga adenoma o que diga lesión sésila cerrada. Y si el patólogo todavía no logra hacer la concordancia con el diagnóstico de este tipo de lesiones, bueno, entonces tomas la tasa de detección de lesiones sésiles aserradas, ¿ok? El PSPDR, que es la tasa de detección de lesiones sésiles proximales, básicamente ahí entonces es el tema que le expliqué al principio. Tú colocas en un solo pote, como te dije, el pólipo hiperplásico normalito, la lesión sésila cerrada y el adenoma tradicional cerrado. Y eso te da una medida indirecta. Usualmente es el doble o un poco más del doble el PSPDR que el SDR. Es decir, y tiene sentido, porque uno es la sumatoria de todas las lesiones aserradas y el otro es únicamente la lesión sésila cerrada. Entonces, esa es una manera de hacerse, ¿no? Gracias. Cuando tú haces colonoscopia, Víctor, ¿cuántas veces miras el ciego en colon proximal? Yo hago dos cosas en colon derecho. Primero entro 2 o 3 veces, ¿ok? Hasta ciego. Y la otra que hago es retroflexión en colon derecho, desde ciego hacia arriba. La retroflexión en colon derecho no siempre es posible, porque si el colon derecho está torcido, es decir, no está derecho como tal, entonces es más difícil para el colonoscopio en retroversión hacerla, ¿no? Pero tiene que estar bien insuflado, bien distendido. Es excelente método porque te enseña las lesiones que están escondidas en la parte posterior al colonoscopio, en una válvula, por ejemplo. Entonces, esas dos triquiñuelas, y obviamente un colon perfectamente preparado, ¿no? Cuando reseca las lesiones cerradas,
¿Utilizas asa caliente, asa fría? ¿Cuándo cada una? ¿Cuál es tu experiencia con ese tipo de asas? Sí, bueno, el asa fría dedicada, ¿no? Bueno, mira, el asa fría dedicada es una tremenda herramienta. Es rápida, segura y rápida, sobre todo cuando tienes una gran cantidad de pólipos pequeños, menos de 10 milímetros, por ejemplo. No tienes necesidad de elevarlos y de aplicar electricidad con el cauterio, a no ser que esta pequeña lesión esté dotada de un componente deprimido. Si la lesión tiene un componente deprimido, no importa el tamaño, tú tienes que utilizar una técnica formal de resección mucosal endoscópica con solución densa inyectada y resecar con aro caliente. ¿Ok? Ahora, si es una lesión plana normalita, 0,2A, esas varias, múltiples de estas lesiones, esa es la mayor, la mayor ventaja de esta técnica de la fría, ¿no? Que lo puedes hacer rápido, seguro y esto bastante eficiente, ¿no? Ojo, también hay reportadas perforaciones con asa fría, ¿no? Pero bueno, obviamente teniendo los factores, los parámetros bien montados, también puede funcionar y funciona muy bien. Muy bien, Víctor, muchas gracias. No hay más preguntas. Creo que el tema ha sido plenamente copado, muy grandes enseñanzas. Creo que todo el mundo estará muy pendiente de leer tu capítulo en el libro del profesor Montserrat. Creo que es espectacular que la gente lo lea, lo mire. No sé, finalmente, Víctor, para despedirnos, ¿qué consejo tú nos das a todos los que hemos escuchado tu conferencia hoy día? Bueno, el consejo es nunca, nunca pensar que lo tienes todo sabido. Siempre mirar hacia atrás y hacia adelante, ¿ok? Sobre todo hacia atrás porque en retrospectiva vas a ver qué tipo de trabajo hiciste. Y si tienes la oportunidad de medirte, entonces sabrás en dónde están tus fallas, ¿sí? Y si estás fallando, entonces tienes que hacer algo para mejorarte, porque estás entonces exponiendo a los pacientes a un riesgo de un cáncer de colon post-colonoscopia. No solamente es el perjuicio del paciente, sino también la posibilidad de una demanda al médico, ¿no? Todas esas están colocadas sobre la base. Entonces, bueno, obviamente la lesión plana sigue siendo un problema, no solamente en los países latinoamericanos, sino en todo el mundo. ¿Ok? La escuela japonesa ha sido la escuela que ha enseñado al resto del mundo a entender que las cosas no eran nada más que un pólipo protruido. Y de esa manera, si lo entiendes, si lo aceptas de esa manera, entonces lograrás corregirte. Eso es básicamente lo que podemos concluir. Querido Víctor, hermano mío, gran maestro, profesor de todos nosotros, muchas gracias, te queremos mucho, Gracias a te ustedes. admiramos mucho. Queridos amigos, gracias por acompañarnos y en nuestro canal estará esto publicado en breve. Un gran abrazo, Víctor, y buena tarde. Muchas gracias, un gran saludo y fue un honor y un placer.